¿no? ¿Qué nos separa? Nos separa eso, del esfuerzo y la transparencia contra el acceso al poder que se da esencialmente en la ambición, en la otra cara de la vida. Digo, este maestro mostraba lo mejor del ser humano. Y cuando llegamos al poder es como una selección de lo peor. Pero además, Bárbaro, sí, una injusticia flagrante. Fíjate vos, no sé si vos escuchaste toda la conversación, sí, ¿no? La escuché. Bueno, fíjate vos la falta de asistencia que tiene un docente, además un docente de tiempo completo, por ejemplo. Magdalena, eso es lo que uno no entiende de la sociedad. Esa fuerza y esa pureza que tenés en la sociedad no logra acceder al poder político. El poder político está expresado por la otra cara, ¿no? Por el que se monta en el esfuerzo ajeno para desarrollar la viveza propia. Julio, ¿qué fue lo que te llevó a escribir específicamente estos tweets hoy? Digo, porque vos sos un tipo muy crítico del gobierno en general, en lo cotidiano, cuando en entrevistas televisivas o radiales, en alguna columna de opinión en algún diario. Hoy escribiste eso. ¿Hubo algo en particular que te motivó? Lo cuento. Me llamó a las 7:30 de la mañana un amigo, duro amigo, que se llama Gaby Levina. Todo es culpa de Levina, señor. No, que esto es cierto. Qué bueno saber que no solo te llama a vos a las 7:30. Sí, basta de llamar. Un segundo, Bárbaro. Un pedido, por favor, a todos. Levina, no nos llames más a las 7 de la mañana. Por favor, llama un poco más tarde. Pero además, ¿por qué no duerme, Levina? Es muy bueno dormir. Pero, no, y después lo leía Majul en un excelente artículo. Y me molesta mucho esto de que nos tiren encuestas por la cabeza y nos impongan la idea de que el gobierno es el que va a ganar siempre. Esta idea de como que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz y el mal se impone. Yo creo que la democracia y la libertad está del lado del bien. Y somos muchos de ese lado. Sí, la nota de Majul es en La Nación y el título, ¿no? Creo yo es empezó el operativo Scioli Yagami. Claro, ya te tiran con ese operativo y bueno, uno se irrita y se enoja. Y más, anoche fui a dar una charla a un grupo de gente interesante. Un poco te salen todos con un tema que a mí sí me molesta, que es convertir el pensamiento, convertir todo lo que está en juego en gana uno o gana otro. O sea, se degrada al ingreso, ¿no? Los negocios de este contra los negocios del otro. No quiere decir que el dinero no exista. Quiere decir que si explicamos todo del dinero, nos degradamos nosotros. Julio, una pregunta incómoda. ¿El kirchnerismo no era así cuando vos estabas ahí? ¿Vos fuiste funcionario? No, yo creo que, y yo en esto lo digo siempre, yo salía a decir, Néstor había jugado una apuesta conmigo y con varios más, de que iba a ser una corte de lujo. Y yo decía por televisión, hizo una corte de lujo. Sí. Y yo decía, detuvo la enfermedad del dólar, ¿no? Mejoró la economía, pero además había bajado muchísimo la inflación. Todo lo que nosotros definíamos por virtud. Y hoy leía una nota interesante, un poco recordando que Alfonsín, Menem y Kirchner ingresan con la política, con la economía pinchada, desarrollan una gran política económica, llegan al auge y vuelven a la decadencia. Es como una curva de Gauss que vamos repitiendo gobierno por gobierno sin entrar en un rumbo, porque para entrar en un rumbo distinto tendríamos que acordar entre todos. Y digamos, ¿a vos te parece, Julio, que sos tan observador, que la grieta se va ensanchando o siempre es la misma? Yo creo que siempre es la misma, pero además porque el otro lado de la grieta implica ya cada vez más una negación del sentido común. Digo, el sentido común es un lado de la grieta y el autoritarismo de la presidenta y el aplauso de todo lo que ella proponga es el otro lado. Ahora, ¿sabes? Te quiero hacer una consulta que también tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? De la grieta de un lado y del otro lado. ¿Por qué crees que ha tenido tanto éxito en la sociedad este discurso de la bronca, este discurso del odio que yo no tengo ninguna duda que ha propuesto el gobierno? Pongo un ejemplo que le ocurrió a un periodista que se llama Víctor Hugo Morales, que obviamente no hay que aclarar que yo estoy absolutamente en desacuerdo con cientos de miles de cosas de las que hace, de las que dice y de cómo se comporta éticamente en su profesión. Ahora, fue a hacer una nota sobre un muro que él dice que el Grupo Clarín ha hecho de manera ilegal y demás, y recibió agresiones, insultos, le tiraron el auto encima, trataron de apretarlo, lo terminaron sacando de ese lugar. Digo, ¿con esto qué quiero decir? Que el discurso del odio
penetró mucho en la sociedad. ¿Por qué? Digo, sobre el fracaso que venimos viviendo gobierno tras gobierno, el resentimiento se expande. Si la sociedad pudiera construir un rumbo, como lo tienen países hermanos, como lo tiene Uruguay o Chile, un rumbo en el cual se puede la derecha venir la izquierda o viceversa, y la sociedad está estabilizada. Digo, cuando vos decís que el otro es el mal, lo sacás de adversario, lo instalás como enemigo, y cuando lo instalás como enemigo, bueno, está selección. La obediencia es la selección de lo peor, siempre, porque el que aplaude todo es el que entregó la dignidad al aplauso. Digo, yo hasta el apoyo crítico me banco siempre. Cuando tengo que tener el apoyo y me sacan el derecho a la crítica, y terminé en mi decadencia personal, ¿no? Pero justamente lo que decía recién Leuco, es decir, vos no podés estar de acuerdo con los planteos de Víctor Hugo Morales, pero tampoco podés estar de ninguna manera de acuerdo que haya un ataque porque piensa distinto de los que manejaban el auto ese que se lo llevó por delante. Hay que repudiar absolutamente lo que le ha pasado a Víctor Hugo, porque tenemos que frenar con estos niveles de violencia urgente. Basta, ¿ves? Uno repudia todo, pero sabés como sociedad que quien siembra vientos recoge tempestades. Uno recoge lo que siembra. El Santo Padre diciéndole a Alfredo, le agradezco su carta. Estás planteando una idea de convivencia y de respeto a la diferencia, que es otra sociedad. Y el hecho de agradecer las críticas aunque no se compartan, ¿no? Que entonces vos te encontrás con que ateos, musulmanes, el consenso que logra eso, que es la sabiduría humana, que es, digamos, lo mejor del hombre instalado en una inteligencia importante y en una autenticidad enorme, ¿no? Sí, creo que a veces yo admiro a Pepe Mujica, ¿no? Entonces alguno me para y me dice, bueno, pero ellos son uruguayos. ¿Por qué ellos pueden llegar a eso y nosotros no? ¿Y por qué no? Julio, sé que no te vas a ofender con esta pregunta, o no sé. ¿Cuántos años tenés? 73, lo digo siempre. ¿Hace cuánto estás en política? Uy, vos sabés que aparezco en la hora de los hornos, entonces los fui a visitar a Ni lo menciones. Bueno, aparezco en la hora de los hornos, o sea que yo fui secretario general de la Liga Humanista en 1963, a los 21 años. Y ganamos las elecciones los humanistas y pusimos un rector que era Julio Olivera. Ahí yo ya militaba, 21 años. Era el cristianismo, la visión social cristiana. O sea, medio siglo de política. Medio siglo de política, sí. Pero te quería preguntar esto, ¿qué sentís cuando te llamamos nosotros para entrevistarte? Porque tuiteaste 3 cosas, o sea, usaste Twitter. No, eso me siento bien, porque digo, puedo cabalgar la modernidad. Qué grande. Si no, estaría atado a aquello de la hora de los hornos. Pero lo importante, me parece, lo que me siento muy bien, es cuando voy por la calle y hay gente que me saluda y me dice, yo no soy peronista, pero coincido con usted. Y creo que hay un peronismo, un radicalismo, un socialismo y un conservadurismo que amplios coinciden con los demás, permiten convivir. Bueno, eso es una expresión de democracia, ¿no? Es lo que vos estás diciendo, Julio. Y eso es lo que yo busco, eso es lo que quiero de mí. Me parece que eso es el aporte del liberalismo. Cuando yo veo que dicen que Fidel Castro terminó triunfante, yo lo miro y digo, me están cargando. Es decir, después de cuántos años de dictadura, ¿no? Después de qué situación de esa sociedad. Y cuando cayó el muro de Berlín, cuando China se hizo capitalista, cuando Vietnam... ¿Qué fue el comunismo? La imposición de la burocracia, no de la justicia popular, del proletariado. Fue la burocracia. Lo único peor que el capitalismo es la burocracia. Julio, agradecemos como siempre esta conversación con nosotros. Quiero cerrar con una frase tuya que me encanta, que es que vos estuviste cerca de los Kirchner por su rebeldía y entonces no tenés otra alternativa ahora que pedirles que respeten la tuya. Así que una rebeldía muy creativa de Seguí Julio. Tuiteando. Tuitea mucho más, que va muy bien con la modernidad. Julio Bárbaro, señores, con nosotros, que había tuiteado unas cosas interesantes, estuvimos conversando un poquito de esta realidad, Magda. Pero valía la pena, realmente. Absolutamente. Hasta como mañana. siempre.